Este será un análisis antianalítico, como cabe esperar de una película de Herzog, quien siempre contrarió la postura de los críticos y su predisposición a analizarlo todo. A él le gusta un público que abra sus ojos, sus corazones y reciba las películas sin analizar. Herzog nació en 1942 en Múnich, pero a las 2 semanas de su nacimiento, faltando todavía 3 años para la finalización de la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó en la casa de sus vecinos de al lado. Su madre entonces tomó a sus 3 hijos y los llevó a una aldea, en Baviera, al límite con Austria. Ahí se crió el futuro director y artífice junto con figuras como Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Wim Wenders, Alexander Kluge y el matrimonio francés Strauss-Willier, que también filmó en Alemania en los años 60 del comúnmente denominado Nuevo Cine Alemán. Este movimiento es equivalente a lo que fue la Nouvelle Vague en Francia, el neorrealismo en Italia o el Free Cinema en Gran Bretaña, aunque con ciertas particularidades. Sin embargo, todas estas corrientes tienen en común el haber surgido después de la guerra. Todas sus realizaciones prescinden de los grandes estudios y de la industria tal como se la conocía hasta la primera mitad del siglo XX. El cine de posguerra tiene la característica de ser un cine hecho en las calles. El de Herzog, específicamente, hace visible su interés por la naturaleza y la búsqueda de un estado puro, al mismo tiempo que doloroso y desgarrador de la existencia. En Alemania, después de la guerra, desapareció el cine y su industria. Con el barbarismo del nazismo, cuenta Herzog, se rompió la continuidad en el cine, y por eso somos huérfanos, y como no teníamos padres tuvimos que buscar en nuestros abuelos. Por ese motivo se exploró en el expresionismo alemán. Pero esta búsqueda es algo que vino mucho más tarde, pasada la adolescencia, con más de 20 años de edad, cuando descubrió a Murnau, a Robert Wiene, entre otros. A sus 12 años volvió a Múnich para ir a la escuela. Ahí tuvo que aprender a hablar bien alemán, ya que hasta ese momento solo hablaba un dialecto. A esta edad también vio una película por primera vez, una de esquimales que le impresionó mucho. Y desde ese momento sintió en su corazón que tenía que dedicarse al cine. En esa etapa iba al colegio durante el día y por las noches trabajaba en una fábrica para financiar sus películas, cuyo formato y contenido eran demasiado disruptivos y nadie quería producirlas. Sus primeras realizaciones fueron cortos filmados en 35 milímetros. Hizo todo tipo de trabajos antes de dedicarse por entero a sus proyectos cinematográficos. Fue también aparcacoches en el Oktoberfest de Múnich, y él mismo cuenta que la escena de las camionetas dando vueltas por el patio del reformatorio, en También los enanos empezaron pequeños, es algo que él hacía por diversión para matar el tiempo en horario de trabajo. Respecto de esta escena, hay una anécdota típica de Herzog, quien se atrevió a comerse un zapato en público para cumplir una promesa. En esta ocasión, uno de los actores fue atropellado por la camioneta que no detenía su andar en círculo. Entonces Herzog prometió que si todos terminaban el rodaje sin lesiones, él se tiraría de lleno a un cactus. Como nadie más resultó herido, y el autor alemán es un hombre de palabra, así lo hizo, confesando después que lo más difícil no fue lanzarse sobre el cactus, sino librarse de sus espinas. A sus 26 años de edad realizó su primer largometraje, Lebenszeichen, Señales de Vida en español, sin haber trabajado nunca como asistente de dirección ni haber compartido ningún set de filmación en cualquier otra producción que no sea la suya. Su formación fue totalmente autodidacta e intuitiva. Su segundo film, También los enanos empezaron pequeños, presentado en el Festival de Cannes de 1970 y el 2 de febrero del año siguiente en Alemania, estuvo patrocinado por el Ministerio de Cultura y Arte de la República Federal Alemana. Fue rodado con un equipo técnico mínimo, como acostumbraba a trabajar Herzog, que contaba con 32 personas, incluyendo a los actores, un elenco compuesto absolutamente por enanos. Al director le impactó mucho Freaks, de Todd Browning, película que probablemente le haya servido de inspiración. El rodaje tuvo lugar en Lanzarote, la exótica isla volcánica recostada sobre el oriente del archipiélago canario, más precisamente en una finca, en Las Vegas de Tegollo, un cortijo del siglo XIX perteneciente en ese entonces a la familia Pereira. También los enanos empezaron pequeños se filmó a fines de los años 60, en medio de un mundo convulsionado por todo tipo de revueltas y rebeliones populares. El Mayo francés, la Primavera de Praga, el estado de excepción en Guipúzcoa, además de las manifestaciones estudiantiles de Múnich, Berlín, Hamburgo y Frankfurt. Herzog escribió la película en 4 o 5 días y confesó que prácticamente no dirigió a sus actores, sino que les pidió que actuaran como ellos creían. Con esto buscaba alcanzar el mayor realismo posible, quitándole todo lo que pudiera considerarse artificial. A Herzog nunca le gustó distinguir a sus obras entre documentales y de ficción. También los enanos empezaron pequeños comienza con un enano preso y una isa, música folclórica canaria con la voz de Felisa Arrocha Martín. Se hace un plano fijo y largo desde una ventana del acuartelamiento, mostrando la por entonces pequeña ciudad de Arrecife, capital de la isla, y su edificio más alto, el Gran Hotel. La película generó incomodidad, fue tachada de blasfema por la escena en la que se crucifica un mono, y de anarquista por la desobediencia y el desorden que fomentan sus personajes.
La cuestión de la rebelión espontánea, sin la intención de la toma del poder, solo en el sentido de la destrucción de la autoridad, es un elemento indiscutiblemente ácrata. Pero todo se vuelve absurdo cuando la revuelta se prolonga sin el asomo de ninguna propuesta u organización superadora. El director declaró que todo lo que hacen los enanos, por más cruel que pueda parecer, no es más que una forma desesperada de pedir ayuda. Sin embargo, la rebeldía frente al poder establecido va más allá de un pedido de socorro. Por este film, Herzog recibió amenazas de muerte y encima, del otro bando, fue acusado de fascista por ridiculizar el significado de una rebelión. A su vez, por la escena del final, en la que se repiten los movimientos de un camello, se dijo que el director le había roto los tendones, pero lo cierto es que su domador estaba fuera de campo dándole indicaciones. Una vez terminada la película, nadie se atrevió a distribuirla, por lo que estuvo inédita por varios años. En España, donde se hizo, no pudo estrenarse hasta 1977, después de la muerte de Franco. Otra cinta que se terminó de filmar en Lanzarote es Fata Morgana, de 1971. Extraño documental que refleja el antiintelectualismo del autor y su intención de componer una pieza imposible de analizar. En esta película plenamente sensorial, el espectador solo puede entregarse de lleno a la contemplación. Todo el cine de Herzog es una búsqueda de lo auténtico. Si los personajes de su película están en medio de peligros impuestos por un medio natural adverso, los actores corren el mismo riesgo. Así sucedió con el elenco y el equipo técnico de Aguirre, La ira de Dios, filmada en la cordillera peruana, y con Fitzcarraldo, en donde todos tenían que ingeniárselas para subir un barco de 320 toneladas por una colina de 500 metros en el Amazonas. El espíritu aventurero de Herzog es admirable. En 1974 se enteró de que su amiga, Lotte Eisner, historiadora y crítica de cine, autora de La pantalla diabólica, cursaba una complicada enfermedad en París. Por este motivo decidió emprender un viaje a pie desde Múnich para visitarla, atravesando más de 800 kilómetros con tan solo una mochila, una brújula y un cuaderno en donde escribió algunas notas que compusieron su futuro libro Del caminar sobre el hielo, publicado en 1978. La energía de su travesía llegó hasta el cuerpo de su amiga, quien vivió 9 años más, falleciendo recién el 25 de noviembre de 1983. Por esto y muchas otras cosas más, se puede decir que Herzog es un hombre que empezó pequeño y se hizo gigante.